Y ya empecé a grabar. Entonces, inicia grabación. Sí, ya estamos grabando en Google Meet. Vamos a ver si está grabando la pantalla. Sí. Sí, señor, ya estamos grabando en la pantalla. Saludos para todos, a todos los que están conectados. Vamos a empezar aquí también a grabar por Telegram. Y ahora todo es grabado. Ok, vamos a ponerle aquí para allá. Bereshit. ¿Quién tiene por ahí encendido el audio? Creo que eres tú, Jaycee. ¿O soy yo mismo? Ok. ¿Me escuchas bien por Google Meet, no? ¿Sí? No sé si te... Ok. Bueno, tengan muy, pero muy buenas Sí, noches está a bien. todos, transmitiendo por Telegram y por Google Meet. Las dos están siendo grabadas, una grabada total e íntegramente por video y la otra total e íntegramente grabada por audio para Telegram, nuestros usuarios de Telegram. Bueno, para mí es un placer estar en vivo y a todo color. En este inicio estábamos como en un tiempo, así como detenidos en el tiempo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estaba pasando la parashá de Vallejí y Hasinu, las últimas parashá de la Torá. Y en esta parashá que arranca el día de hoy, parashá de Bereshit, ¿ok? La parashá de Bereshit, la primera porción de la escritura que se estudia en el año, en el inicio del año hebreo, y que tiene una fuerza muy poderosa para este año. Y bueno, para los que tienen un poco de gusto por la finura y la textura del hebreo, debemos saber que la palabra Bereshit, que significa en el principio, empieza con la letra Bev. Bev en hebreo, que es literalmente como si fuera una pared. Y esto implica algo muy poderoso, que como empieza con una pared, que es la Bev, detrás de esa pared no sabemos nada. Pero para el hebreo, para la conciencia hebrea, empezar con esa pared, antes de esa pared no sabemos nada. Era el Ein Sof, el infinito que cubría toda la creación y que cuando se hizo el inicio de la creación hubo esa pared, esa restricción. Pero no empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, sino empieza con la Bep. Y la letra Bep. Y si tienes tu micrófono encendido, creo, del Google Meet, para que lo apagues. Exacto. Entonces, no empieza con la letra Bep, Aleph, que es la unidad, sino con la letra Bep, que es la segunda, que es la dualidad. Porque a partir de esa pared empieza este mundo de la dualidad. Y aquí es donde quisiera detenerme para que entendiera algo de antes del infinito, cómo llega a esta realidad dual que la vamos a empezar a ver desde el inicio de la creación, cuando en las porciones de la escritura usted inicia y dice, y creó Dios cielo y tierra, creó Dios la lumbrera mayor a la lumbrera menor, separó las aguas superiores de las aguas inferiores, ¿sí? Eh, bueno, empieza ahí una diferenciación en el mundo dual, una matización de una sola energía que era única. Y que ahora, entrar en el mundo de la dualidad, empezamos a ver diferenciaciones de la misma energía creadora. En este mundo de la dualidad, antes del mundo de la dualidad, estaba Keter, que así se dice en hebreo, que es el mundo de las emanaciones. Cuando llega a este mundo de las emanaciones, se combina en dos cosas, Jotma y Binah. Jotma, que tiene que ver con lo abstracto, la semilla potencial, y Binah, que es el entendimiento, que es la diferenciación. Ahí hay dos cosas muy importantes, incluso para el resto de nuestra vida estudiarlo. Y aquí era donde quería quedarme en esta parashá, aunque hay muchísimo para leer. Dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, en el capítulo 2 y después en el capítulo 1:26, y en el capítulo 2 dice que después los separó de la costilla. Pero ¿cómo si nos está diciendo en el capítulo 1:26 que creó al hombre varón y hembra? Y en el capítulo 2 dice que los separó. Entonces dicen los sabios que realmente el Adán Harrison, el hombre primordial, era una estructura completa, ¿sí? Que luego tenía que ser separada, pero antes de eso le hace desfilar delante de él a todos los animales
Y Adán Harishon, el hombre primordial, que tiene una conciencia, una jotmah, una biná, un entendimiento sobrenatural, logra distinguir entre los animales su esencia. Y esto para el hebreo es muy importante, que este es el desarrollo de la capacidad intuitiva que debemos tener. Dice que a cada animal le puso de acuerdo a su característica esencial de la neshama, del alma. Por ejemplo, al león, Ari, le puso Ari por la realeza que tenía, porque era el más fuerte, porque era el más líder, porque es el único que, aunque está debilitado, ruge, ¿sí? Y bueno, por otras cualidades le puso. Por ejemplo, a la paloma le puso Iona, por la nobleza. La paloma, él vio en la paloma Iona la nobleza que había, y así en cada uno de los animales les puso un nombre de acuerdo a las características de su alma. ¿Se está escuchando, verdad? Ok. Pero no encontró algo que hiciera pareja con él. Esa es la Jotmá y la Biná. Dice que Dios hizo traer un sueño sobre él, y cuando soñó, cuando se quedó dormido, separó la costilla, el famoso relato bíblico de la costilla, y hizo aparecer a Eva. Antes de todo eso, dice que en la creación del hombre, en el sexto día de la creación, que no son 6 días normales como los creemos, sino más bien 6 niveles de creación. Porque si el primer día, que nosotros pensamos que es de 24 horas, estamos equivocados. Es un periodo de creación, porque es hasta el día 4 que crea el sol, y el sol es el que nos da la conciencia de un día de 24 horas. Entonces, si eso lo creó el cuarto día, antes del cuarto día, ¿cómo se medía el día? Entonces no estamos hablando de un día de 24 horas, sino de un día de creación, ¿ok? Que pueden ser lo que los antropólogos y los historiadores dicen, miles y millones de años. Entonces, la humanidad tal y como es, tiene miles y millones de años. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo, porque el relato bíblico no niega el proceso evolutivo. Para la gente que todavía cree en el proceso de generación espontánea, es algo muy antiintuitivo, antilógico, y lo importante saber allí es que incluso el relato de la creación describe el relato de la evolución. Dice que primero se quedaron las aguas, después de las aguas los peces, después los peces los animales que están en la tierra, después las aves. Y es el mismo proceso de creación que describe, perdón, el mismo proceso que describe la evolución. Las macromoléculas que evolucionaron y se convirtieron en reptiles, los reptiles se convirtieron en aves, las aves en mamíferos. Bueno, lo mismo que tenemos en la creación, diseño creativo está en el diseño evolutivo. Para que ustedes vean que hay una concatenación entre evolución y creación. Bueno, pero cuando llega el relato del hombre que dice que tomó de la tierra, hizo la figura y se insufló en él aliento de vida, dice que nadie insufla si no es de adentro. Ahora, ¿qué significa eso de insuflar aliento de vida? ¿Que acaso Dios respira? ¿Que acaso la antropología o las formas que presenta la escritura es un hombre un poquito más superior a nosotros que sopla sobre otro hombre? No. Lo que nos está describiendo aquí es un proceso metafórico de que insufló parte de su esencia, parte del ser ampín, de una división del propio Dios sobre nosotros, y por eso es que nosotros tenemos dentro de nosotros el Ruach, el Espíritu, que es parte de la divinidad también, y somos en parte divinos también. Divinos en toda la expresión de la palabra, divinos, sabrosos. Como dice esta dominicana, hoy amanecimos divinos, sabrosos. Bueno, discúlpeme la estupidez del momento, pero es parte también, no sé, de la cirugía o de la anestesia que me quedó todavía. Bueno, continuando con el tema, cuando el relato bíblico dice que separó al hombre y a la mujer, coloca al hombre y coloca a la mujer enfrente, y pasa algo muy interesante allí. Usted sabe que Adán describe a todos los animales en su esencia, pero cuando tiene a Eva, ¿cómo la describe? Dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, varona será llamada porque fue. O sea, él no vio otra cosa, él se vio a sí mismo en ella. Y aquí empiezan los grandes sabios a un relato muy poderoso, que una mujer y un hombre, el hombre siempre, o la mujer siempre es un reflejo de lo que es el hombre, y es una extensión. Usted puede conocer a un hombre a través de su mujer,
y a una mujer a través de su hombre. Porque ahí está metafóricamente, pero también diseñado, que cuando Adán ve a Eva, dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por allí empezar eso, ¿no? Pero este no es el relato que quiero comentarles. Lo que quiero comentarles y que dice el rey Shelomo Jamele, el rey Salomón, es que todo lo que se creó con sabiduría. Todo lo que se creó con entendimiento. Dice que los cielos fueron creados con Jodmá y combinado con entendimiento las aguas superiores o las aguas no subieron a la tierra. O sea, hay Biná que tiene que ver con restricción, Geburá que tiene que ver también con restricción. Quiere decir que las aguas tuvieron su límite. Y Jodmá, que es la completitud, lo abstracto. Y eso también lo encontramos en el ser humano, porque el ser humano es el microcosmo de todo el cosmos. Tenemos sabiduría y entendimiento. Pero ni sabiduría ni entendimiento son únicas y fundamentales, porque la sabiduría sin el entendimiento no tiene mayor fuerza. Y el entendimiento... Ay, me salí de Telegram. No, no me salí de Telegram. Pensé que me salí de Telegram. Bueno, continúo. Miren esto tan interesante. Cuando hablamos de Jotma, de sabiduría abstracta, hay algo para entenderlo muy poderoso en la neurociencia que plantea ahora. Una mujer había sufrido, de hecho es una neuróloga muy conocida, está en el libro de Tómate un descanso del señor Mario Alfonso Puig, ya que se cayó Telegram. De Mario Alfonso Puig está en el libro Tómatelo muy en serio, o no te lo tomes tan en serio, perdón. Dice que esta neuróloga sufrió un derrame cerebral. Escúchame esto, Jaycee. Esto para nosotros los psicólogos es brillante. Y dice que la parte afectada fue la parte del hemisferio izquierdo, lo racional, lo que se conoce en hebreo como la biná, el entendimiento. Dice que esta mujer estaba completamente en paz, no tenía ningún problema, de hecho tenía algunas otras enfermedades y empezó a sanarse, pero tenía un problema, que empezó a olvidar los números, empezó a olvidar el lenguaje articulado y la precisión de algunos lugares, porque de eso tiene que ver el entendimiento. El lóbulo prefrontal izquierdo, que tiene que ver con la racionalidad. Y estaba como todo en el lóbulo prefrontal derecho, en todo lo que es lo artístico, lo bello. Dice que tenía una calma y una quietud increíble, pero se le están olvidando los números, estaba olvidando de funcionar en el mundo físico, ¿no? Y la recuperación le duró 8 años. Pero dice que estaba encantada de vivir en ese mundo, pero se estaba descontextualizando. Y escribe un libro después de eso, ¿no? Lo que logra recordar. Como para decirnos algo, la Jotma, que es el mundo de la imaginación, lo más cercano al creador, la parte creativa, es importante y es necesario desarrollarla. Pero sin el entendimiento, que es la que nos hace diferenciar las cosas. De hecho, así se le llama el árbol de la ciencia, el bien y el mal, al que Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás. Todo es metafórico, porque el día que comes ese día morirás. Muriendo morirás. En el árbol de la sabiduría de la ciencia, el bien y el mal, no era que no podían comer, el relato bíblico era que sí podían comer, pero todavía no. Después del Shabbat, después de esa semana de creación podían comer, porque era necesario que el hombre tuviera conocimiento del bien y del mal. O sea, tuviera desarrollada su biná, pero lo comió antes de tiempo y entonces la ciencia, el bien y el mal, quedó dentro de él como una sola esencia y ahora no podía distinguir entre el bien y el mal. Entonces, el trabajo del hombre, metafóricamente, lo que describe la Biblia, es distinguir entre el bien y el mal y apegarse a él. Para eso tiene Jotma y para eso tiene la biná que tiene que refinar. Pero la biná, que es la diferenciación, que es esa mente racional, que limita, que canaliza, a veces se vuelve nuestra propia enemiga porque se vuelve muy restrictiva, muy rigurosa, muy dogmática y demasiado extremadamente aplicada hacia digamos, lo justo. Y ahí donde hay un problema de limitaciones, ya que se está cayendo el Telegram, no sé, ¿me está escuchando, Jaycee? Telegram se fue, no sé por qué. Okay. Sí, yo Bueno, estoy escuchando. ¿por Telegram? No, por Telegram no. Hable, a ver. Hola, 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 hola. Por Telegram no puede ser. ¿Me está
¿Está escuchando por Telegram? Es que se fue el internet, mira. Regresó. Ahora sí regresó. Ahora sí regresó. Regresó por Telegram. Disculpen estos segundos que se cayó la conversación. Estamos por Google Meet, también grabando. Se cayó. Bueno, estamos entonces que esta señora que recibe ¿cómo se llama? ACB, sale de allí para reencontrarse con una vida de restricciones de nuevo, pero ahora con la experiencia que le quedó de vivir en el mundo de lo abstracto, de lo bonito, de lo artístico, ¿no? Entonces, escapar del dogma, escapar de las limitaciones, realmente es el proceso de transformación del ser humano. Este es el proceso de transformación. No es fácil escapar. Y para eso hace falta algo, escuche bien. El proceso de salir, de quedar atrapado en Jotma, ¿sí? En lo abstracto, ¿sí? El proceso de quedar atrapado en Binah, en el entendimiento, en las limitaciones, requiere de una conexión única en la sabiduría hebrea llamada Da'at. Da'at se volvió a caer, no sé por qué se vuelve a caer, y ahora sí, luego está conectada desde Uruguay, Jacqueline, y hace falta entonces conectar Jotma y Binah con el tercer elemento que se llama Da'at, que en hebreo significa conocimiento, pero realmente no es conocimiento. Realmente el nombre completo de Da'at en la mentalidad hebrea moderna es conciencia. Sin conciencia no vamos a trascender nuestros espacios. Alguien explicó cómo es la trascendencia. Dice, es la búsqueda de sentido en la vida. Es una búsqueda constante para quedar en el mismo lugar. ¿Y cómo así? Si quedo en el mismo lugar donde empecé, pero ahora comprendo que ese lugar lo veo desde otra forma. Eso es tener conciencia. Por eso he trascendido mi propio pensamiento, he trascendido. En una historia muy bonita que quiero contarles, dice que cuando Alejandro Magno estaba conquistando el mundo, hace unos 2000 y pico de años conquistando el mundo, dice que llegó Alejandro Magno. Alice Angarita, no puede ser, Alice Angarita conectada en Google Meet. Bueno, saludos, Alice. Dice que cuando Alejandro Magno llegó hacia la India, uno de sus generales le dijo, mi rey, es imposible seguir de aquí en adelante. Le dijo, ¿por qué es imposible? Dijo, aquí se nos acaban los mapas. Ya aquí no sabemos qué hay más allá. ¿Y cuál sería la respuesta de un hombre que tiene ambición por conquistar? Y digo conquistar porque era para Alejandro Magno. Pero tomemos la palabra conquistar como de ir más allá del límite, ¿no? Le dijo, los mediocres se conforman con el límite. Los que estamos para escribir historia vamos más allá. Y esto es lo que se llama romper el límite e ir más allá. Más allá incluso que lo que nos han enseñado en la universidad, más allá de lo que la religión nos ha impuesto, más allá que lo que las cavernas de Platón nos dijeron que nos enseñaron los centinelas. O sea, ir más allá. Y este ir más allá se va con la da'ah, con el conocimiento. De hecho, también la palabra conocimiento en hebreo da'ah se utiliza como puente. Es un puente que se tiende entre Jotma y Binah, entre lo abstracto y lo diferenciado, ¿sí? Entre lo complejo y lo diferenciado. Se lleva ahí un puente. Pero conciencia o da'ah en hebreo, dicen estos sabios que se encuentra detrás de la nuca, perdón, entre la nuca y la nariz. ¿Y saben qué se encuentra entre la nuca y la nariz? La amígdala pineal. La amígdala pineal es conocida en antaño como el centro de la conciencia. Y algunos estudios que he venido investigando dicen que desarrollar la amígdala pineal, desarrollarla a través de la reflexión, a través de la conciencia, a través del desarrollo de la conciencia, logra en el ser humano una salud y un equilibrio muy poderoso. Entonces vamos a hablar
de las tres cosas que tiene ese centro, que lo plantea la escritura y que de manera metafórica y científica también lo presentan en los grandes hallazgos para la trascendencia del ser humano. Hay tres cosas que debemos saber de la conciencia o del conocimiento Daaj en hebreo. Y está uno en el libro de Jueces que dice que la conciencia o el conocimiento, el Daaj, es un arma destructora. Sí. El conocimiento no solo construye puentes, también tiene que destruir, ¿sí?, algunas bases o algunas limitaciones dogmáticas donde mucha gente se encontraba en esa zona de confort. Eso hace el conocimiento, derrumba esquemas, amplía los límites. Entonces una persona que tiene conciencia, ojo, entiende que la única manera de abarcar la trascendencia, ir más allá del entendimiento, es salir de la zona de confort. Y eso es destruir nuestra personalidad. Y mire esto, los sabios dicen, ¿cuándo fue destruida la conciencia que tenía Adán? Cuando vio que no tenía ninguna hembra a su lado, y tuvo que destruírsele su identidad y crearle a una mujer. Entonces, toda crisis de identidad en tu vida es un espacio que se derrumba los referentes, los absolutos en tu vida. Una enfermedad, un viaje, una pérdida de dinero, una pérdida amorosa. Todo literalmente es una ruptura de tu esquema de Jotma y Binah, de sabiduría y entendimiento que has almacenado para ir más allá del límite. Pero solo vas más allá del límite con Daaj, conciencia, con conciencia. Decir, aquí hay algo más. Entonces, la conciencia de entender que no me manejo en este mundo simplemente por mi grado de abstracción y percepción, sino que hay una percepción que aún no he logrado obtener. Pero cuando sé que la vida me está llamando o llevando un poco más allá, yo debo ir más allá. ¿Y cómo saberlo cuando la vida me está llevando más allá? Bueno, literalmente cuando rompo los apegos. Literalmente cuando me encierro a no querer aprender más y me encierro a una sola forma de placer. Y allí, entonces, mi entendimiento me ha limitado y es lo que en psicología le llamamos creencias limitantes. Un segundo fenómeno ocurre en el Daaj, en el conocimiento que quiero transmitirlo, es que el Daaj tiene que ver con, ojo, conocimiento íntimo. Dice que Adán se llegó a Eva y la conoció. La conoció. ¿Qué significa que la conoció? Que intimó con ella. O sea, en la experiencia. No puede haber conciencia sin experiencia. La experiencia es muy importante. Esas personas que solamente se la viven en libros, generando un entendimiento, pero sin la experiencia, sin la práctica, no hay mayor trascendencia en la conciencia. Pero a mí me gusta esto que dicen los sabios. Una persona desarrolla esa amígdala pineal, amplía el rango de la amígdala pineal, y esto me pareció tan poderoso cuando deja de juzgar. Cuando deja de tener juicios contra una persona, ahí sabes que estás ampliando tu nivel de conciencia. Porque estás juzgando con parámetros de tu entendimiento y tu jotma. Cuando algo aparece en tu vida y no lo juzgas, tu amígdala pineal se relaja y se abre el campo de la intuición, se abre el campo del nuevo conocimiento, porque rompes con lo establecido. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ampliar la conciencia es eliminar esos juicios que tienes contra la vida. ¡Wow! Ahora, usted me dirá, entonces no tengo que vivir con juicios. Sí, hay juicios en la vida que son necesarios, pero hay juicios que hacemos contra gente y contra experiencias que lo que hacemos es establecer mi esquema mental a algo nuevo que la realidad me está trayendo. Y entonces ando insatisfecho, ¿sí? Entonces grandes pensadores, no muy lejanos de esta misma década, como un pensador llamado Osho, decía que el problema que tenemos es la memoria. Dice que un hombre llegó a la iluminación. Mire esto. Le dice que un maestro del sánscrito le dijo a otro, le dijo,
¿Cómo sabes cuando has llegado a la iluminación? Le preguntó a sus alumnos y uno de los alumnos empezó a bailar. Cha, cha. Y yo, exacto, ahí llegó, esa es la iluminación. Y todos, wow, sorprendidos. En la noche le preguntó de nuevo a la gente, estaban ahí, maestro, ¿cómo sabemos cuando hemos llegado a la iluminación? Y se quedó mirando al mismo muchacho y empezó a bailar de nuevo. Y el maestro que le había dicho en la mañana que esa era la iluminación le dio una cachetada. Dijo, eso estaba bien en la mañana, ya ahora es memoria. No entendemos, claro. En el momento lo que él estaba resaltando era que cuando llega la iluminación, eres un ser espontáneo. ¿Sí? Ya bailar de nuevo en la noche ya no era espontáneo, ya era una memoria. Entonces llegar a la iluminación es vivir. ¡Ojo! Esto lo hace la conciencia, esto lo hace el Daj. Y fenómenos como el curso de milagro, fenómenos como el señor Eckhart Tolle de El poder del aquí y la ahora, tienen razón en esto. Sí, es necesario para una persona que vive en conciencia estar en el aquí y en el ahora. Solo así se logra la conciencia. Solo así se desarrolla el Da'ah. Sin juicio y en el aquí y en el ahora. Decía en este libro que estoy leyendo, que me encuentro ahora bastante, de Mario Alfonso Puig, no te lo tomes tan en serio. Dice, Mario Alfonso Puig es un neurólogo muy poderoso, pero que tiene que ver mucho con las parachá y tiene que ver mucho con las porciones de la escritura. Y yo trato de hacer esto ameno para que, a ver, desde mi esencia como psicólogo y como estudiante de la Torá, les vengo a traer algo que fortalezca sus vidas. Y es que Mario Alfonso Puig dice que una vez que tú hayas desarrollado ese centro, esa amígdala y el hipocampo, ojo, lo relajes y con actividad física, pero también con el vivir en el aquí y en la ahora, con respiración, con no permitir que pensamientos ajenos se te metan en la cabeza, sobre todo pensamientos del pasado. ¿Qué voy a hacer? O pensamiento del futuro. Mira lo que hice, lo que me hicieron, pensamiento del futuro. El hipocampo se fortalece. Y dice este señor, y esto es conciencia, ¿no? Lo que habla hoy la ciencia, las grandes sabidurías de antaño ya habían dicho, ¿no? El hipocampo, que es un centro donde se producen también nuevas neuronas, ojo, la cosa es la siguiente. Cuando el hipocampo se pone pequeño porque se desgastan las neuronas, se vuelve un ser reactivo. Entonces una persona, usted dice, ¿usted cómo está? ¿Y por qué me lo pregunta? ¿Por qué usted dice eso? Es una persona reactiva. Entonces, cuando una persona está con el hipocampo y la amígdala pineal, el nivel de conciencia abierto, le pregunta, ¿y cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Está relajado. Está relajado porque no tiene juicios, porque ve una dimensión más allá del mapa. ¿Ah? Ojo, pero no solamente eso. La conciencia tiene otro elemento poderoso. Uno es una persona que viene aquí en la hora, sin juicios, y que se atreve a romper los esquemas. ¿Sí? Los esquemas. Pero conocimiento realmente, o Da'ah, conciencia, como es un puente, es Yihuj, es buscar la unidad entre las cosas. Tú tienes conciencia y es mayor, no es mayor, pero es la unión de Jotmah y Binah, la unión de sabiduría y entendimiento en el tercer sefirot, oculto, por cierto, así se dice en la Torah, que es Da'ah, es cuando tú logras unir, ojo, una ley con una alhaja. Tú dices, esto funciona de esta manera. Cuando tú logras explicar un fenómeno físico, tú tienes conciencia. ¿Qué significa conciencia? Con ciencia, con revelación. Entonces, una persona que no juzga, que se atreve a ver la vida como está pasando, pero a la vez entiende que detrás de eso hay una ley especial. No tiene juicios, porque el juicio te detiene tu mirada en un espacio y tiempo. El juicio te detiene, sino que él logra ver todo. Se le revela la ley que hay allí. Entonces, el mayor nivel de tener Da'ah, conciencia, iluminación en la vida, es entender que hay leyes que funcionan y que usted puede explicar la ley de la prosperidad, explicar la ley de la salud. En el caso de no humanizar, escúcheme esto que lo estoy leyendo ahorita del rey David,
que es algo que explico a mis pacientes, me explico a mí mismo, y en un fenómeno que acaba de ocurrir aquí en San Cristóbal con un amigo colega que ha sido vilipendiado, ofendido, vaya la palabra por delante, sea con razón o sin razón, me llamó y yo le dije estas palabras con mucha sabiduría. Yo le dije, no humanices el problema. Eso es tener conciencia. Eso es tener da'aj. ¿Qué no es humanizar el problema? No es decir, fue esta la que me atacó, fue aquella la que me atacó. No, no, así no se actúa. Eso no es tener conciencia. No es buscar un culpable. El que tiene da'aj, el que tiene conciencia, sabe que detrás de esa persona que te insulta, que te agrede, hay una ley cósmica, hay un espejo en aumento, rompiéndote el límite, sacándote de la binada donde estabas y llevándote a un nivel de trascendencia mayor. Pero el que está atrapado en el mundo de binaj, en el mundo del límite, va a acusarlo y va a destruir a esa persona. Y no humanices el problema, no creas que es la persona. Detrás de esa persona hay leyes sincronizadas que vienen contra ti a mostrarte algo como un espejo en aumento. Eso es una respuesta con da'aj. Una respuesta sin da'aj sería, demándala tú primero, haz algo, muévete en el mundo del da'aj, del binaj, de la rigurosidad, del dogma. Pero cuando le damos una respuesta desde el mismo sitio, pero desde el da'aj, no juzgues. ¿De dónde aprendemos eso? El secreto del rey David. Cuando vino Simeí, le gritaba, hombre malvado, visceral, hombre virial, tú que te acostaste con la mujer de Urías Eteo. Yo que su paje de armas le dijo, Señor, ¿quién es este perro muerto para venir a proferir palabra contra mi Señor el Rey? Déjame que yo le corte la cabeza. Digo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? El secreto del rey David era que se movía en un nivel de da'aj muy especial. Y dijo, déjalo, porque si Dios Dios lo ha puesto ahí para que haga eso. Entonces, cuando nos movemos en el mundo del da'aj, no enjuiciamos. Ya no hay juicio. La amígdala pineal se desarrolla la intuición. El lóbulo prefrontal, que está unido, la biná, que es el entendimiento, la racionalidad con la imaginación, se unen, se conectan, porque el da'aj es un puente. Entonces la persona se vuelve más creativa, se vuelve más intuitiva, pero también se vuelve más suelta en la vida. Un problema no lo ataca y lo sofoca. Do you understand? ¿Está entendiendo? Entonces, el secreto del rey David es ese. El secreto del hijú, del da'aj, tiene tres cosas poderosas. Primero, resquebraja, corta, va más allá del límite. Segundo, permite un conocimiento íntimo con una realidad. Yo no puedo decir que conozco una realidad física solo desde el entendimiento. Necesito la experiencia. Y por eso es que ahora es necesario la práctica, y lo dicen los cabalistas, lo dicen los grandes hombres, es necesaria la práctica de ciertos elementos físicos, acciones físicas, por ejemplo, mantener la mente en silencio, también el hacer tefilá, hacer oración, ¿no? Todos estos elementos ritualísticos que hay, que despiertan conciencia, son necesarios hacerlos. Pero ojo, entiende que es solamente un medio, no es un fin. Es un medio para mantener la conciencia despierta. Pero el que tiene da'aj, el que tiene conciencia y el que toma conciencia sabe que cada cosa que está pasando en la vida es el mismo universo, la misma Jotmá, sabiduría eterna, ¿sí?, que le está mandando información para su trascendencia. El secreto del hombre es la evolución. El secreto del hombre es vivir en este mundo y dejarlo mejor de como lo encontró. ¿Y qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, esta primera parashá de Bereshit? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y junto con el árbol de la conciencia del bien y del mal, tuvieron que salir del Gat Edén, y ahí empezó su sufrir. Ojo. Pero el castigo que Dios le pone a Adán y a Eva es un castigo educativo. Por lo menos tomemos la metáfora. Y le dice algo muy importante. Le dice a la mujer,
Y al hombre lo somete a dos cosas: sufrimiento. La conciencia que tenías en el Gan Eden, donde todo era abundancia sin tener que trabajar más allá de lo necesario, ahora aquí sufrirás. Es un castigo educativo. Entonces, cada vez que tú estés bajo un sufrimiento, entiende lo que es parte de la educación para liberarte de la ciencia del bien y el mal, de, de esa fuerza ontogénica que está entre nosotros y ontológica, sí, ontogénica sobre todas las cosas, que no nos permite liberar. Ahora, ¿cómo empezamos a liberarnos? Escúcheme cómo se empieza a liberar el hombre. Dice que en el momento en que el hombre libera a la mujer, ¿sí?, del yugo de someterla, del yugo de esclavizarla, él también se libera. Esto, a mí eso me sorprende porque yo nunca había visto, el que no tiene Daaj lee una historia, el que no tiene conciencia lee algo de la Biblia y dice esto es aburrido, pero el que lee el código que hay allí entiende que cuando Dios le dice a la mujer, dice, con dolor parirás tus hijos y el deseo que tú tenías será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dicen los sabios, si el hombre no se enseñorea de ella y ella no anda persiguiéndolo, sino que el hombre le aparece, aquí estoy mi amor, ¿cómo estás? En ese momento la libera a ella de ese deseo de andar buscándolo. En ese momento él también se libera del trabajo forzado. Es un castigo educativo para los dos, para la humanidad. Y se va el sufrimiento. Pero esto solamente se logra con Daj, con conciencia. Bueno, hay otras cosas más acerca de aquí y esta para allá que me tienen la cabeza revuelta. Y una de ellas tiene que ver con algo que pasé hoy en la mañana en el chat de Lilith, y es la fuerza cosmogónica de Lilith, que profundizando más en los midrash que tengo por allí guardados, decía que Lilith era la mamá de Caín, era la mamá de Caín, por eso era que Caín era un hombre, así lo dice el midrash, era un ser de otra dimensión. Y por eso era que tenía esa antipatía, porque fue hecho por fuerzas no muy constructivas, ¿no? Pero bueno, no voy a profundizar en Midrash, que son comentarios muy sublimes del pueblo hebreo. Pero sí decirles que el primer mal que vino sobre la tierra, escuche bien, vino literalmente por el deseo. Y aquí empezamos a entender cómo el deseo y cómo el Daaj no puede aplicar sobre otra cosa, sino sobre lo intangible. Dice que Eva vio el fruto prohibido, dice, y fue codiciable para sus ojos. Codiciable. El deseo. Y cuando lo codicia, se volvió a ir aquí en internet a ver, se volvió a ir. Se volvió a ir. Bueno, ahora sí, seguimos. Dice que cuando Eva vio el árbol y lo codició, ahí empezó el primer problema. Dice que el Satán le dijo, no morirás, sino que vivirás. Escuche bien. Ahí empezó el primer problema de la distorsión de la humanidad. Porque por primera vez el Yeser Hará le habla en términos de ganancia y pérdida. Y quiero que entienda, se volvió a caer. El Yeser Hará le habló en términos de ganancia y de pérdida. Se está escuchando por Telegram, ¿verdad? Y le dice, el día Sí, que... profe, está escuchando. Perfecto, le dice, no morirás, sino que vivirás. No morirás, sino que vivirás. ¿No? Y aquí está el detalle de cómo el Yeser Hará, y tomar conciencia de cómo actúa el ego o el Yeser Hará en la vida de las personas. Actúa de esta manera, y cuando arrojamos conciencia, no somos presos de la binaj, no somos presos del límite, sino que tenemos conciencia, sabemos movernos en la tierra. Dice, si ella hubiese tenido un poco más de conciencia, no había desarrollado la conciencia todavía, entonces comió. Y el deseo la llevó a pecar. Entonces, la distorsión del deseo, ¿sí?, que en este caso sería el deseo, ojo, la codicia te lleva a la avaricia, el deseo de tenerlo todo, ¿sí? Entonces, la distorsión en el pensamiento hebreo
No está en la conducta primero, ni en el pensamiento, está en el deseo. Cuando tú no sabes desear o realmente no tienes los límites de la vida para desear lo que tienes que desear. El segundo pecado que se comete en el huerto, en el mundo, dice que Caín y Abel están ofreciendo sacrificios, ofreciendo ofrendas al Señor, y le dice que le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, y Caín mata a su hermano. Y ya sabemos nosotros que fue el deseo de qué? De la envidia, porque vieron con más agrado a la ofrenda. Entonces, empezamos a ver cómo entender el Daaj. Ajá, Alice, dime, ¿qué quieres compartir? Alice, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Un cuéntame. placer, de verdad que muy bueno volverlo a estar. Excelente. Ajá, Me da mucho gusto volverlo a ver y volverlo a escuchar. ok. Pues, usted estaba describiendo que cuál era el primer pecado o el primer error, El primer error, sí. de alguna manera. Ajá, Fue cuando empezamos a sentir el deseo y ese deseo desmedido, ¿no? sí, un deseo desmedido, correcto. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué el ser humano siente ese deseo desmedido? Ok, ok, muy buena pregunta. ¿Por qué el ser humano Y de siente alguna ese manera, deseo pues, desmedido? leyendo un poco la conciencia sobre un curso de milagros, Ajá, eh, ajá, te ¿sí escucho. se escucha? Sí, sí, Se habla de que quizás bien se va el audio. Se va el audio, no sé si por tiene un mi... propósito. Ok, ok, ok. Ya me puede escuchar. Sí, se volvió ahí del audio. Es el... ¿Sí me escuchó la idea? No, es que se fue el audio. Se va el audio cuando... ¿Sí ¿Se me va el escucha la audio? idea? Sí, dime de nuevo. Ah, ok. Que es es cuando nos separamos de Dios, cuando nacemos, Ya, que nos separamos como del origen y claro. entramos a esta experiencia física. Ya. Entonces, el deseo realmente, originalmente viene de esa separación o esa Sí, creencia que estamos separados de Dios, es la sensación de carencia. Sí, correcto. Ese es el deseo. de la ignorancia. Sí, la sensación de carencia producto de que lo teníamos todo y que el alma viene de allí, de la plenitud Exacto. total. Pero esa sensación de carencia, que es la nueva creación, Pero que porque escucha bien, no sé cómo lo plantea el curso de milagros, no, nunca he hecho un curso de eso milagros. era lo que quería compartir. Ok, Alice. Nunca he hecho realmente un curso de milagros, pero sí he estudiado algo de ello. A ver, la Cábala dice que la sensación de carencia, ¿sí? La sensación de carencia, de no estar conectado, es lo que se conoce como Neshama, porque es la creación. Y esa sensación de carencia es la vasija receptora, pero no tiene la plenitud porque está carente de la sensación total, de la plenitud total. Y esa es la que quiere experimentar el placer que tenía antes y se queda atrapada en pequeñas cosas de que experimenta placer cuando tiene una jodma o cuando tiene principios reguladores de la vida muy cortitos. ¿Okay? Por eso es que el despertar de conciencia me va haciendo entender que sentir al creador, experimentar la plenitud, ¿sí? Hay elementos en la vida donde voy experimentando la plenitud con el creador. ¿Como cuáles? Mira lo que dice la escritura. Voy sintiendo al creador en la naturaleza, voy sintiendo al creador en el prójimo,
y voy sintiendo y ampliando ese nivel, ese espectro de sentir al Creador, y llega un momento donde siento a todas las personas tan iguales como yo, tan importantes como yo, que puedo tener el verdadero esfuerzo de sentir al Creador. Y puedo sentir al Creador. Ya, ese es un nivel de trascendencia. Pero solamente se puede sentir al Creador cuando dejo de tener juicio con la otra persona. No, esto no pertenece, esto no está. Entonces ya ahí estoy en juicio, ya no hay conciencia. Ya no puedo sentir la vida de la otra persona importante, ni la puedo ver en ella un proceso de evolución de su propio ritmo del alma, sino que simplemente mi forma de entender la vida me ha separado de ellos. Entonces, una persona sin conciencia, sin Daj, vive separado. Y muy bien, excelente por ese punto allí de honor que tenemos. Entonces, empezamos de nuevo con Caín. Sentirse separado del Creador, sentirse que alguien era más agradable. Y bueno, hay 4 pecados ancestrales que ocurren en el pueblo hebreo que son los que han llevado, desde un curso que tengo, se llama Psicoterapia de Dios, que ha llevado a prácticamente a lo que se llamó al Misraín, a las limitaciones del pueblo. Y el segundo fue la venta de Joseph. Dice que cuando sus hermanos lo vieron de lejos, porque el papá había hecho distinción sobre él, dice, maquinaron en su corazón contra él. Dice, y no lo vieron cercano a él. Tuvieron envidia nuevamente. ¿No? Y un sentimiento de envidia, de desear lo que el otro tiene. Ojo, que es la envidia, ¿no? La envidia es deseo de lo que el otro tiene, que creo que eso me pertenece a mí. Eso es falta de conciencia. Porque no entiendo que lo que tengo yo es lo que tengo yo. Mi grado de instrucción, mi nivel de entendimiento es lo que me toca a mí. ¿Sí? Entonces, no tener conciencia es meterme en la vida del otro para dañarla porque siento que con su crecimiento, con su evolución me destruye. Como la famosa metáfora de la lagartija que perseguía a la libélula y la perseguía, la perseguía, la perseguía y la perseguía y la libélula, esa es la que le prende la colita, ¿no? La que le enciende la colita. Y entonces la libélula se detiene y se llama, pero ¿por qué me persigues si no te he hecho daño? Y dice, es que me molesta tu brillo. Bueno, así le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que le molesta el brillo de otros. Pero ancestralmente otro tipo de deseo que corrompió la naturaleza de la humanidad fue cuando dijeron, este Moisés ha muerto, hicieron un becerro de oro. ¿Sí? El deseo de la carencia nuevamente, el deseo de no querer ejercer la propia responsabilidad de su conciencia, sino que otro los dirija. Ojo, entonces allí idealizaron una figura. Entonces, por donde usted quiera verlo, la pérdida de conciencia es la pérdida de conciencia en la humanidad que aparece en la primera parashá de Bereshit. La pérdida de conciencia es la pérdida de quedarme atrapado en el deseo del otro, desear lo que otro desea, en no saber qué deseo yo, en ponerme bravo cuando pierdo algo que yo pensaba que era mi deseo, ¿sí? En querer que todo mundo me desee. Ese es el gran problema. Eso es lo que estudian los sabios de la escritura. En que tú desarrolles tu capacidad de desear lo que es bueno para tu neshama, bueno para tu alma, lo que te va a nutrir. ¿Okay? Hemos tenido bastantes problemas, los veo aquí por Telegram. Siento que se va muchísimo, no sé si queda grabado bien de esta forma, pero sé que por aquí está siendo grabado completamente por video. Vamos a dar entonces un campo para las preguntas, y no sé si Daniel San Juan tiene algo que decirnos, que también es un estudiante de Torah desde Chile. Daniel, y bueno, Ali, si alguien más quiere compartir, para extender la clase un poquito más, hablar acerca de los niveles de conciencia, que son 3, de la Da'aj. Da'aj destruye los límites, Da'aj no enjuicia porque vive en el aquí y en la ahora, pero extiende puentes para unir cómo funcionan las cosas. Si tú no tienes la explicación, la descripción, tú no tienes Da'aj. Tú lo que tienes son razones allí en tu cabeza. Y entonces vives atrapado en un mundo de rigurosidad y dogmatismo. Te escuchamos, Daniel San Juan. Bueno, saludos estimados.
De verdad un placer para también mí. ¿Estás en Telegram? ¿No estás en Telegram ya? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, pero por Google Meet. Pero si puedes Sí, poner... estoy por... ¿Puedo colocar Sí, porque también hay gente en Telegram que está escuchando, Daniel. Por favor. Ah, perfecto, perfecto. Ok, ¿me escuchan? Sí, Me escuchan, ¿verdad? Por Telegram también, ¿cierto? por Telegram no. Y ahora, Ahora sí, está hablando ok, a ver, perfecto. perfecto. Bueno, gracias de verdad. Muy interesante la clase, es algo muy impresionante porque desde este punto de vista cabalístico, Ajá, por lo menos yo he estudiado muchas veces la Parashá Berechí, pero cuando la estudio de esta manera, sí. yo siento que como que directamente me estoy conectando al infinito, ¿no? Ajá, De repente como que se me pueden quemar mucho las pestañas. Y esto es un conocimiento que siento que como que me coloca entre la espalda y la pared porque me lleva es a encontrarme con mi propia alma. ya. Si yo no logro que mi alma se conecte, como tú dices, a ese nivel de conciencia, Raat, Ujú, que es donde el Eterno quiere que vayamos todos. ya. Mira, hay una porción bíblica dentro de esta paracha que me llama mucho la atención. Ajá, Y es que dice el Eterno que él dijo, el árbol de la vida está en el medio del jardín, ajá. ¿no? Entonces, bueno, ese jardín de repente, bueno, es nuestro mundo físico, pero cuando vamos al árbol de la vida, cierto, es como que conectarte tú a ese Daak, pues. Claro. Entonces, claro, el tema es que como seres humanos, todos nos encontramos en las limitantes, ¿no? Es Ujú, como cuando por lo menos vamos a un círculo y ponemos un punto en el medio, ¿no? Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos que ir al punto del medio para poder llegar a ese nivel de conciencia. claro. El problema de nosotros es que nosotros juzgamos, aquel es homosexual, aquel es fariseo, este es así, este es asado, y resulta que lo que estamos es enjuiciando lo que tú decías, enjuiciando, Ya. tratando de encerrarnos en esa capa y lo que tenemos más bien es que liberarnos, como cuando le quitamos capas a una cebolla, ir Ujú, al núcleo como tal para que nuestra alma llegue a ese nivel y se pueda conectar al creador como debe funcionar. correcto. Entonces, bueno, de verdad que te felicito, John. Esto es algo que espero que pueda, a nivel grupal, Ujú, poder experimentar todo ese crecimiento, porque creo que todos representando al pueblo de Israel, si nos unimos de esta manera, a un nivel colectivo podemos elevarnos y ujú. ser mejor como grupo. Sí, sabes que eso logra, ¿no? Eso logra el Daaj, el Yihud, de ahí se viene la palabra también Daaj, el Yihud, que significa la unificación. Una persona que tiene conciencia en cualquier lugar donde va, en lugar de separar, que es lo que hace la Binah, separa la noche, la oscuridad, el Daaj unifica. Dice, ya va, es que la noche sin el día no se puede existir y hay una explicación para eso. Y esa es la razón. Entonces, cada vez que tú tengas división, cada vez que llegas a un lugar y no tienes conciencia, el nivel de conciencia es alajá, son las leyes, alajá son las leyes prácticas, Jace, alajá es leyes prácticas. Okay. Las leyes prácticas. Lo que pasa es que estamos en el seminario, o perdón, esta clase es para allá, porción de la escritura del pensamiento hebreo judío, y pues tenemos algunas palabras en hebreo que a veces se me escapa decirlas en español, ¿no? Pero bueno, eh, estamos para eso, ¿no? Para que comenten y para eso. Excelente, no sé si Alice quiere refrendar algo más. Alice, Margarita, ¿o te Claro, fuiste? profe, de verdad que, bueno, yo estoy aquí, sí, sí me escucha, Sí, sí, escucha. claro, sí, te escucho, claro. Bueno, de verdad que a mí me encanta este compartir y lo felicito a usted porque profundiza mucho en estos temas y tiene muchísima claridad de lo que está explicando. A mí me fascina mucho
además saber que hay gente con tanta conciencia. Igualmente al compañero Daniel en su participación. Con respecto a todo ese tema, yo no conozco mucho la Kabbalah, pero me encanta, me fascina escucharlo porque veo la similitud con otras enseñanzas a las cuales he practicado. Okay. Y en estos días estudiando y en la práctica profesional que he podido tener después de que terminé la escolaridad, he estado muy involucrada con lo que son las funciones cognitivas. Claro. Y una función cognitiva que se desarrolla es la metacognición, Ajá. que no es tan natural, sino que hay que desarrollarla. Y esa capacidad de nosotros poder observar los pensamientos y observar nuestros procesos mentales. Ya. Y yo creo que esto es fundamental. Se encuentra mucho con lo que usted está explicando sobre los juicios. Claro. Porque una de las maneras como nosotros podemos como observarnos, estar en contacto con nosotros mismos a cada momento de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, es a través de una práctica ritual o una práctica meditativa o una práctica correcto. de Cartol. Correcto. Y es muy interesante porque es cuando nosotros podemos estar todo el tiempo en esa presencia, en ese contacto, practicando, en ese contacto que le está pasando conmigo, en ese encuentro con el otro, en esa situación de día a día, de lo que nos presenta ese momento presente que es tan sagrado. Correcto. Y poder verlo y ver que, o sea, cómo estamos nosotros en ese momento y esa capacidad de soltar, ¿no? Esa capacidad de soltar esos juicios que tenemos, esas ideas preconcebidas, que realmente es muy liberador poder tener la habilidad de soltar a cada momento todo eso. Bueno, pero estamos hablando de kilómetros, ¿no? De soltar esos juicios que tenemos, porque son juicios incluso antropológicos, históricos que tenemos, que yo siento que ese es el caminar de toda la humanidad, ¿no? Y es lo que se conoce en hebreo como llegar a la redención. Es la redención del ser humano, ser redimidos de esa naturaleza egoísta. Pero bueno, ese es el trabajo, Alice. Y bueno, te felicito por estar aquí, Alice. De verdad que tenía mucho tiempo sin saber de ti. Y sí, prácticas como el mindfulness, que son algo que estoy practicando de hace ya algunos meses, que es lo que se llama atención plena, me ha ayudado a comprender un poco cómo esos juicios, por lo menos que les explico lo de mi vista, ahorita que estaba en un tiempo de literalmente de oscuridad, literal, estaba solo con mis pensamientos y con el dolor, y bueno, ahí escuchando cómo venían pensamientos a mi cabeza, pero full pensamientos, porque es imposible detener la batería de pensamientos, pero sí empezar como a callarlos, ¿no? A silenciarlos, a qué viene a decirme este pensamiento, este lo dejo pasar, este me gusta, o sea, ya el pensador del pensamiento, que soy yo, decido qué pensar. Y creo que esa es lo que dijo un gran pensador, dijo, las ideas las tenemos, las creencias nos dominan, ¿no? O sea, tenemos ideas, pero son las creencias finalmente las que están dominando. Pero cuando tú logras desde la conciencia esas creencias que tienes, esas nociones que te llegan como ideas disfrazadas, ¿no? Y logras echarles luz, decir esto es un juicio que tengo. Lo que estás diciendo, Alice, básicamente Profe, ahí empezamos a trascender. Dime. Lo que usted está hablando me resulta un excelente nivel de conciencia, porque y pienso que esos momentos de duros que tenemos, sí, si usted no estuviera tan consciente, no lo puede experimentar de esa manera, es como un momento de purificación. Sí, un momento de purificación, yo lo vi así. Es como esos momentos de purificación que tenemos y para nada hay que juzgar como que el que uno está en un nivel muy abajo porque estoy experimentando esto en este momento. No. Y bueno, de eso hemos venido hablando. Y una de las cosas más lindas que a mí me ha traído la práctica de la atención plena precisamente es no juzgar esos pensamientos, ni si son buenos ni son malos, sino permitirlos. Sí. Permitir cada cosa, y todo es un proceso, es como un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio. Y es muy interesante. Excelente. Bueno,
Vamos a ver, veo que estuvo por ahí conectada a Uruguay, de Uruguay Jacqueline. No sé si nos siguió porque se cayó mucho y teníamos por Google Meet, Jacqueline. ¿Cómo está la grabación? Si está por Google Meet, ahorita la mando en video y mando el audio, el que les quede mejor, ¿no? Bueno, fue un placer. Resumen de esta paracha es desarrollar conciencia. La conciencia se desarrolla cuando tengo la habilidad de no juzgar, de vivir en el aquí y en el ahora, de no dejarme llevar por el deseo de lo momentáneo, por supuesto, y que la conciencia o el Da'at destruye el límite para ir en búsqueda de la trascendencia. Nos vemos hasta otra oportunidad, la próximo sábado con la parachá de Noah, que es una parachá extremadamente hermosa, y con eso arrancamos nuestro año de estudio de la sabiduría hebrea a través de la Torah. Nos vemos. Chao para todos. Chao, Jaycee. Chao, un abrazo. Chao, Jacqueline. Chao, chao. Chao, Saludos Daniel. a Chao, todos. Betsabe Bracho. Chao.